Hola, buenos días. Seguimos con Humanismo, Renacimiento y Reformas. Vamos a acabar con el segundo tema, el Renacimiento, arte que se inspira de la antigüedad. Ya vimos en qué medida es una revolución en los temas y también en el estilo, en las técnicas que se utilizan. Hemos también presentado el foco italiano, mejor dicho, los focos italianos que difunden este renacimiento. Y ahora vamos a ver la influencia desigual del renacimiento en Europa. Y ya empezamos con una fotografía que muestra la presencia del arte gótico en el periodo en el que los italianos están cambiando totalmente la manera de construir edificios o pintar. Esta influencia es efectivamente una influencia desigual. Vamos a ver diferentes ejemplos de países y vamos a empezar con un caso muy interesante, es el foco flamenco. Efectivamente, el Renacimiento aparece en Italia, pero tiene otro foco en Europa, es el foco flamenco. Estamos aquí en Flandes y este foco flamenco es interesante porque es diferente del foco italiano. Es un foco que tiene mecenas ricos gracias a las ciudades comerciantes numerosas y ricas, gracias también al conde de Flandes, que es también duque de Borgoña, que es un personaje muy poderoso y que quiere mostrar su riqueza y su poder. Esta pintura flamenca, sobre todo en el siglo XVI, desarrolla un estilo propio, un estilo diferente, y aquí tenemos ya en esta fotografía un ejemplo de lo que es el estilo flamenco. Y me parece que la primera cosa que salta a la vista es el gusto por el detalle. Son pinturas muy, muy precisas, muy detalladas, muy ricas en elementos. Y aquí, bueno, tenemos una escena que parece ser de la vida cotidiana. Observamos en el fondo a la izquierda una ciudad, estamos en el campo, hay una multitud de gente, podríamos pensar en una especie de fiesta, pero en primer plano un elemento nos hace dudar de que sea una fiesta, porque vemos a tres mujeres, una mujer anciana en el centro que parece muy triste, una mujer que reza a la derecha y a la izquierda una mujer que llora. Así que no parece tratarse de algo muy, muy alegre. Para entender lo que está pasando, lo importante hay que mirar hacia el centro. Vamos a enfocarnos en el centro y ahora entendemos cuál es el tema de la pintura. Se trata de un tema religioso, y eso es típico también del arte flamenco. Es un arte que se inspira que tiene temas religiosos principalmente, o de la vida cotidiana, pero con muchos símbolos. Y no es un arte que se inspira de la antigüedad greco-romana. Esto es diferente de lo que pasa en Italia. Pues vemos aquí una escena muy detallada que se inspira muchísimo de la vida cotidiana de la época y en el centro observamos un momento de la historia religiosa, un momento del Nuevo Testamento. Es el momento de la pasión de Cristo, el momento en el que sube hacia el Calvario donde lo van a crucificar. Esta escena entonces es interesante porque tiene un tema religioso que no es un tema evidente y a lo mejor podría significar que la gente con todas las preocupaciones cotidianas olvidan un poco lo más importante y lo más importante es el saludo, es la salvación, es llegar al paraíso y para eso fue muy importante el sacrificio de Cristo que muere en la cruz. Entonces tenemos un mensaje, aquí tenemos un mensaje religioso evidente. Es una pintura de Pieter Bruegel,
el Viejo, que pinta aquí la procesión al Calvario. Es un artista que vamos a ver de nuevo. Pero vamos a seguir con un artista más antiguo, que representa muy bien también este foco flamenco. Se llama Jan van Eyck. Y Van Eyck es un artista muy importante, por ejemplo, por sus retratos, porque claro, un burgués, un comerciante que pide una pintura, va a pedir, por ejemplo, un retrato. Es lo que pasa aquí. Giovanni Arnolfini es un comerciante italiano que vive y trabaja en Flandes. Aquí está con su esposa. Es un retrato, ilustra más o menos pues, la boda de la pareja. Es una pintura que representa con precisión a estos personajes, a su casa. Hay algunos símbolos que evocan la fidelidad, como el perro, la intimidad, pues estamos en su habitación, y hay también detalles, muchos detalles muy precisos. Vamos a ver lo que pasa en el fondo, por ejemplo, de la pintura, en el centro de la pintura. Tenemos la firma del artista que escribe en italiano que pasó por ahí, con la fecha también de la obra, y tenemos un espejo. Este espejo es interesante porque podemos acercarnos, vamos a ver que alrededor del espejo tenemos escenas de la pasión de Cristo, a pesar de lo pequeño que son estos detalles. Y en el espejo es interesante porque vemos quién está frente a la pareja. Vemos entonces a un personaje, el pintor, que entonces se representa, pero se representa como una persona que visita a los jóvenes casados. Así que vemos aquí la presencia, un retrato, tema típico, con símbolos, con muchos detalles, y notamos que entre estos detalles, pues otra vez tenemos la presencia de un tema religioso, con la presencia pues, de la pasión de Cristo. Aquí volvemos a Peter Bruegel, que pinta la Torre de Babel, es una de sus pinturas más famosas. Es interesante porque otra vez tenemos un tema religioso, hace parte, es un episodio de la Biblia, del Antiguo Testamento, que evoca el momento en el que el hombre se cree tan fuerte como Dios, y por eso Dios castiga a la humanidad con lenguas diferentes para debilitar a la humanidad. En el momento en el que están construyendo la Torre de Babel, que pretende alcanzar el cielo, pues entonces es un tema religioso, evoca la división de la humanidad, división lingüística, pero que es también en aquella época una división religiosa, lo vamos a ver en la tercera parte, y es interesante también por los detalles de la ciudad, del puerto, que rodean la torre y que representan pues, lo cotidiano de Flandes en aquella época. Un ejemplo aquí, otra vez de tema religioso del pintor, por aquí es mucho más evidente, se trata de la caída de los ángeles rebeldes. Es el momento entonces en el que Lucifer se opone a Dios y entonces fue precipitado hasta el infierno, y entonces se vuelve el demonio, se vuelve el diablo, y es un tema otra vez religioso, e ilustra también muy bien lo que es el arte flamenco por la cantidad impresionante de detalles que podemos aquí encontrar. Siguiendo con su obra, otra pintura famosísima, La cosecha, que es interesante porque es el tipo de pintura que los mecenas burgueses de Flandes pueden pedir. Se trata de una representación de la vida cotidiana. Presenta en primer plano al pueblo que alimenta a todos los otros, los agricultores. Tenemos a la izquierda, mucho más en el fondo, un castillo que aparece pequeño, muy discreto,
Y en el fondo de la imagen, en el centro, vemos el mar y vemos barcos. Eso pues simboliza el comercio, simboliza contactos con América, por ejemplo. Tenemos también aquí una pintura del hijo de Pieter Bruegel, porque bueno, la familia Bruegel es una dinastía de pintores. Hay que pensar que ser pintor es ser artista, pero ser también un miembro de un taller. Y pues aquí entonces tenemos el padre que pinta, el hijo, tendremos también el nieto, el bisnieto, que van a ser pintores, y es ocasión de mostrar otro tipo de pintura que llamamos un bodegón. Es una representación sin personaje, es una representación pues de elementos de la cena, de elementos de decoración, como aquí de flores, y es el tipo también de pintura que un burgués puede pedir para decorar su casa. Y se nota que se hace también con muchísimos detalles. No podemos evocar el foco flamenco sin hablar de un pintor increíble que se llama en español el Bosco, pero que se llama Hieronymus Bosch. Ha pintado, entre otras obras maestras, una pintura que se llama El Jardín de las Delicias. Es un tríptico, es decir, que es una obra en 3 partes, 2 partes móviles, y lo que vemos aquí es el cuadro cerrado. Las 2 partes móviles aquí están cerradas y en el exterior tenemos una representación simbólica del mundo. Pero vamos a abrir las partes móviles y aquí tenemos la obra principal. A la izquierda y en el centro tenemos el Jardín de las Delicias, es decir, el Edén, el paraíso, y a la derecha tenemos el infierno. Y tenemos pues un tema religioso, una pintura religiosa, sin lugar a dudas, pero con una riqueza de detalles y una imaginación absolutamente increíbles. Vamos a ver algunos detalles. Aquí estamos en el infierno y lo menos que podemos decir es que el Bosco no carece de imaginación para los castigos que sufren los condenados. Tenemos también una representación un poco loca del Jardín de las Delicias. Aquí vemos un detalle muy preciso que muestra una pareja, al parecer muy contenta de haberse reencontrado después de la muerte. Y tenemos en la parte izquierda una representación, pues otra vez del Edén, pero aquí tenemos a Dios bajo forma de Cristo, que preside al parecer a la creación de Eva, a partir de un elemento del cuerpo de Adán. Entonces tenemos aquí la humanidad en el Edén, al parecer antes del pecado. Pues es una obra que ilustra muy bien pues, estos temas religiosos y la precisión increíble y la imaginación de estos artistas. Bueno, hay que admitir que es totalmente diferente de lo que se hace en Italia. El realismo está presente, la perspectiva está presente como en Italia, pero se expresa de forma totalmente distinta. Seguimos con un país que conoce una gran influencia del Renacimiento, un país, Francia, que descubre el Renacimiento en Italia. Aquí vemos una pintura de un palacio francés que ilustra muy bien esta influencia italiana, esta influencia en pintura, en escultura, en arquitectura de Italia. ¿Por qué Francia descubre el Renacimiento en Italia? Porque 3 reyes franceses hacen la guerra en Italia entre 1493 y 1559. Tienen grandes ambiciones, quieren controlar el milanesado. Más precisamente, son Carlos VIII, su sucesor Luis XII y el sucesor de Luis XII, Francisco I. El que va
a dar el impulso definitivo en este cambio artístico en Francia es Francisco I. Francisco I que hace venir artistas italianos y que va a cambiar mucho el arte y la arquitectura que conoce Francia. Para ver este cambio, vamos a observar lo que pasa o cómo se transforma un castillo, el castillo de Blois. Aquí está. Aquí tenemos la representación de este castillo en la época medieval. Se trata de una fortaleza, se trata de un castillo con una torre principal muy antigua. Entonces aquí tenemos un castillo medieval típico. Este castillo cambia con la intervención de Luis XII, que realiza una ala gótica. Aquí vemos la entrada con el retrato ecuestre del rey. Aquí podemos observar el mismo edificio desde el patio interior. Y Francisco I hace realizar un ala renacentista. Aquí tenemos una influencia mucho más fuerte de la antigüedad y de Italia. Y la construcción se acaba en el siglo XVII con un ala de arquitectura clásica. Y aquí tenemos el aspecto que tiene hoy en día este palacio. Y vemos la evolución progresiva con la influencia evidente del arte italiano. Para comparar más precisamente estas alas, aquí tenemos a la izquierda el ala gótica de Luis XII. Es la entrada, es el retrato de Luis XII en la entrada de su edificio. Bueno, es puro gótico, con arcos ojivales, con una decoración típica y muy vertical gótica. A la derecha tenemos el ala renacentista de Francisco I y aquí se observa una decoración global muy recta, pero con detalles precisos. Y lo interesante aquí es que tenemos elementos decorativos que son falsas columnas que se inspiran del arte griego, del arte antiguo. Los reyes hacen pues modificaciones, construcciones en palacios más antiguos, pero se construyen después, a partir de cero, otros castillos, otras residencias, sobre todo en la zona del Loira, del Valle del Loira, le Château de la Loire. Aquí tenemos el castillo de Chambord, pues, que fue pedido por Francisco I. Al parecer fue realizado a partir de planes propuestos por artistas italianos y es un castillo interesante porque desde lejos tiene la forma global de un castillo, de una fortaleza, pero por supuesto con los detalles y sobre todo con las ventanas muy grandes, notamos que se trata de un palacio, de una residencia de ocio, de caza y no de un castillo, no de una obra militar. Pero aquí vemos que la cultura medieval, el arte medieval sigue presente, pero con una influencia renacentista ya muy presente. El castillo de Fontainebleau es aún más interesante, hablando de la influencia italiana, ya que este castillo, bueno, es un castillo bastante antiguo, muy transformado por reyes, pues como Francisco I. Aquí vemos la parte construida a partir de 1528 por orden de Francisco I y salta a la vista que ya no tiene nada que ver con un castillo medieval, con una fortaleza, ya no hay nada gótico aquí, y es normal porque esta parte del palacio fue construida por artistas italianos que el rey hace venir a Francia. Entonces aquí trabajan arquitectos, pintores, escultores italianos. Vemos aquí el resultado de este trabajo, es la galería de Francisco I, una galería construida y decorada en el estilo renacentista. El objetivo, por supuesto, es mostrar
el poder, la riqueza, la fuerza del rey de Francia, que quiere afirmarse como el verdadero amo, el verdadero líder del reino de Francia. Estamos en el periodo de la construcción del absolutismo. Son los principios de la construcción de una monarquía absoluta que afirma, gracias al arte, su riqueza y su poder. Lo vamos a ver aquí con un detalle, la escalera del rey, y observamos esta riqueza, la presencia de piedras diferentes para decorar el muro, la presencia de estatuas, la presencia de alto relieve, la presencia de pinturas, y acercándonos un poco más, podemos observar que la influencia antigua es evidente, la influencia italiana es evidente. Estos relieves representan sátiros, ninfas, pues que son criaturas mitológicas, inspiradas entonces de la época greco-romana. Tenemos también una pintura, un fresco que representa un personaje de la historia antigua, Alejandro, que aquí está domando a su famoso caballo Bucéfalo. Y esta pintura fue realizada por un pintor italiano, el Primatice. Porque esto es un trabajo, la construcción de esta parte del castillo es el trabajo de artistas italianos que, por supuesto, van a trabajar también con obreros, con artistas franceses que van en Fontainebleau a aprender las reglas del arte renacentista. Y por eso se habla, a propósito del Palacio de Fontainebleau, se habla de la escuela de Fontainebleau, l'école de Fontainebleau, porque aquí los franceses, los artistas, los obreros franceses, los artesanos franceses aprenden con los italianos a construir y a decorar en el estilo renacentista, y se utiliza también esta palabra de escuela de Fontainebleau para designar a toda la pintura, en general con temas mitológicos, realizada en Francia durante este periodo. Estos artistas, pues entonces que Francisco I hace venir de Italia, son muy numerosos, más o menos conocidos. Uno se conoce muy bien, es famosísimo, se trata de Leonardo. Leonardo, que viene de su pueblo de Vinci, cerca de Florencia, que trabajó al servicio del duque de Milano, que trabajó también en Mantua, en Venecia, en Roma, y por fin, con la invitación de Francisco I, se instala en el valle del Loira, en Amboise, donde vive sus últimos años, donde muere en 1519, todavía está enterrado ahí, y lo interesante es que vende una de las pinturas que lleva con él, que lleva consigo. Se trata de la famosa pintura de Mona Lisa, y esta pintura, bueno, muchos guías italianos dicen que los franceses lo robaron, este retrato. Es totalmente falso. Francisco I compró, y compró muy caro, al pintor esta famosísima pintura, que hoy en día está en el Louvre, y esta pintura que hacía parte de la colección privada de los reyes de Francia. Por ejemplo, en la época de Luis XIV, en Versalles, estaba en los aposentos del rey, porque estaba uno de los elementos claves de la colección real. Artistas italianos vienen también para producir objetos. Por ejemplo, Benvenuto Cellini ha realizado aquí un salero, es un objeto cotidiano, pero aquí realizado por un artista para un rey. Y entonces es un objeto impresionante, hecho de metal precioso. Ilustra también de qué sirve el Renacimiento en Francia. Se trata de un arte
de palacio, se trata de utilizar los temas antiguos para mostrar la grandeza, la riqueza del rey y de otros grandes señores. No se trata aquí de un arte muy religioso, es sobre todo un arte decorativo y de lujo. Estos italianos que a través de su presencia y o de sus obras, estas artistas, pues la presencia hace que los franceses descubren el Renacimiento y van a inspirarse del Renacimiento, van después a construir por sí mismos obras renacentistas. Tenemos un caso interesante, es el caso de un castillo que fue una fortaleza y que se vuelve poco a poco palacio. Se trata del Louvre en París y vamos a ver pues precisamente cómo pasamos de una fortaleza a un palacio renacentista. À cette époque, au XVIe siècle, le Louvre est une forteresse médiévale construite sur les bords de Seine. C'est le père d'Henri II, François Ier, qui a entamé les travaux sur ce château pour en faire sa résidence. Le donjon est abattu, mais le roi meurt avant de pouvoir achever son œuvre. Son fils, Henri II, poursuit ce chantier monumental. Il ordonne de démolir la partie ouest du château et il fait appel à l'architecte Pierre Lescot. Avec ce bâtiment, l'architecte invente la Renaissance à la française. Aujourd'hui, l'aile Lescot continue d'impressionner. Elle emprunte à la Renaissance italienne l'élégance de sa géométrie. Elle y associe de grandes fenêtres et des toits en ardoise. Au rez-de-chaussée se trouve une véritable merveille imaginée par Pierre Lescot. Derrière cette porte, voici l'une des plus belles salles du Louvre. Alors nous sommes ici dans la salle des Cariatides, la grande salle de bal et de réception. Alors dans cette très belle architecture, le souverain avait une place de choix. Il siégeait au niveau du tribunal, c'est-à-dire de cette zone en fond de salle qui est comme délimitée par un arc de triomphe et qui était surélevée de quelques marches. Donc le souverain était dans la salle, certes avec ses hôtes, mais en léger retrait, en léger surplomb. Face au trône, l'un des chefs-d'œuvre du Louvre. Les Cariatides. Ces sculptures de Jean Goujon ont marqué leur époque et sont devenues des figures récurrentes au sein du palais. Ces figures féminines, elles sont très hiératiques, très frontales, elles ont un rôle architectural. Il y a une grande sensibilité, une grande délicatesse dans le traitement des drapés. Ce drapé mouillé, si caractéristique, qui laisse apparaître l'anatomie, qui laisse deviner le nombril et dont les courbes dessinent très harmonieusement les courbes du corps féminin. Le motif de la cariatide au Louvre, vous allez le retrouver partout. Elles font partie de l'ADN architectural et décoratif du Louvre. Je crois qu'après la Joconde, elles sont vraiment l'incarnation de la Renaissance au Louvre. Pues con este video vemos la evolución, vemos la aparición, la evolución del arte, la aparición de un renacimiento francés con esta construcción empezada por orden de Francisco I, realizada por su hijo Enrique II, con el arquitecto Pierre Lescot, con el escultor Jean Goujon, que se inspiran muchísimo de la arquitectura italiana y antigua, que se inspiran
hizo saltar a la vista de la escultura también antigua y de temas mitológicos y greco-romanos. Aquí vemos pues el aspecto hoy en día de esta ala del palacio, que después ha conocido una transformación total y lenta para volverse poco a poco uno de los museos más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Pero pues Francia es un país que recibe una influencia fuerte del Renacimiento. El gótico desaparece poco a poco, pero el Renacimiento se vuelve un elemento importante. Esta influencia no es tan importante en otros países en el resto de Europa. Podemos empezar aquí con esta fotografía, con un país que nos interesa directamente, ya que se trata de España. Lo sabéis, es un detalle que muestra la rana que buscan todos los estudiantes de la Universidad de Salamanca. Estamos aquí en la entrada monumental de la Universidad de Salamanca y esta entrada es interesante porque muestra el estilo de los edificios a finales del siglo XV en España, aquí en Castilla. Y este estilo se llama el arte plateresco. ¿El arte plateresco qué es? A ver si es medieval, si es renacentista. Pues primero, aquí tenemos esta entrada, lo que notamos es la verticalidad impresionante de la decoración. Es una decoración muy vertical, con pináculos, se nota una decoración también muy rica. Podemos observar la presencia de ventanas en forma de arco ojival, y todo esto es típico del arte gótico. Así que tenemos un aspecto global, que es un aspecto gótico, pero acercándonos para descubrir los detalles de la decoración, lo que vemos es una sucesión de falsas columnas con un capitel corintio, pues estas falsas columnas son de estilo griego. Observamos también la presencia de motivos vegetales que se hacían exactamente como eso en templos romanos. Tenemos también el retrato de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, rodeados por una inscripción griega que dice los reyes para la universidad para los reyes. Es interesante porque notamos que los reyes son los mecenas de la universidad y además son sus protectores, y la inscripción en griego muestra que estamos en el periodo humanista. Debajo observamos la presencia de grifos. El grifo es un animal mitológico, y aquí otra vez tenemos esta influencia antigua. Y pues en los detalles tenemos un estilo renacentista. El arte plateresco, en efecto, es un arte que se sitúa pues entre el gótico y el renacimiento. España, de hecho, es un país en el que el renacimiento fue presente, pero no mucho. La verdad es que España es sobre todo un país en el que el barroco fue muy importante, un estilo que evocaremos en la tercera parte. Sin embargo, algunos artistas famosos representan muy bien en España el Renacimiento. Podemos evocar un pintor que no es español, pero que trabajó mucho tiempo en España, se llama Doménicos Theotokópoulos, es griego y como su nombre es muy complejo, lo llaman el Greco. Y el Greco es un artista que ha viajado mucho, que ha conocido Italia, que ha descubierto entonces el arte italiano y que fue influido por esta pintura italiana y desarrolló un estilo propio que podemos ver aquí en dos ejemplos muy distintos. El entierro del conde de Orgaz, que entonces es a la vez una serie de retratos y también una pintura de tema religioso y católico.
En la derecha tenemos una obra famosísima, que es un poco la Mona Lisa española, pues muy barbuda, pero es una obra tan famosa y tan misteriosa como la Mona Lisa de Leonardo. Y esta pintura, pues que se llama El Caballero de la Mano en el Pecho. Otro artista aquí en arquitectura se trata del arquitecto Juan Bautista de Toledo, y bueno, después de su muerte su discípulo Juan de Herrera, y construyen un palacio que es también un monasterio, y así vemos la fuerza del catolicismo en España. Es el palacio pedido por Felipe II, hijo de Carlos V, que va a ser un rey muy español, que vive cerca de Madrid, en este palacio, el Escorial, que va a dirigir sus dominios a partir de este palacio. Este palacio, pues, salta a la vista que es de un estilo totalmente diferente al estilo gótico o al estilo plateresco. Es un estilo mucho más simple, muy geométrico y muy inspirado en las columnas, por ejemplo, en la fachada por el arte antiguo. Aquí lo vemos desde el cielo, se nota que tiene una forma muy especial y esta forma se inspira o hace pensar en un instrumento de cocina que es la parrilla. Vemos efectivamente una forma de parrilla. La parrilla, ¿por qué? En teoría es lo que se utiliza para asar carnes, pues porque fue el instrumento del martirio de un santo de la antigüedad que se llama San Lorenzo. Aquí está representado por el español Francisco de Zurbarán. Es un santo martirio cristiano que fue quemado vivo en una parrilla, y a menudo está representado precisamente con su parrilla en la mano y el escudo de San Lorenzo del Escorial, que es el pueblo que ha nacido a partir de la creación del palacio, tiene también en sus armas esta parrilla. ¿Por qué San Lorenzo? Porque el día de San Lorenzo es el día de la victoria, la gran victoria de Felipe II en la batalla de Saint-Quentin, contra los franceses el 10 de agosto de 1557. Por eso, en honor al santo, decide dedicar el monasterio, el palacio y su iglesia a San Lorenzo. Este palacio es interesante por su biblioteca inmensa, pues, Felipe II es también un rey humanista, se interesa mucho por la cultura antigua. Esta biblioteca fue decorada por un pintor y arquitecto italiano que se llama Tibaldi, que realiza los frescos de la bóveda, frescos que hacen pensar mucho en los frescos de Miguel Ángel. La influencia es evidente. Frescos que muestran el interés por la antigüedad. Aquí tenemos el tema de la filosofía y de la filosofía antigua, con Aristóteles, con Platón, con Séneca, con Sócrates, pues entonces los grandes nombres de los padres de la filosofía griega. Influencia, pues, presente, pero no una influencia dominante en España. Pues vamos a otros lugares. Aquí nos interesamos a Alemania a través de un inmenso pintor que se llama Alberto Durero. Es alemán, viene de Nuremberg y es un pintor, se nota que como muchos artistas y humanistas de la época, que viaja a Flandes, que viaja a Italia, y entonces es un artista que realiza obras con esta doble influencia, la influencia italiana, la influencia flamenca, y se nota en su obra, lo vamos a ver. Podemos empezar con esta pintura, este dibujo de ardillas.
es interesante porque se nota aquí el sentido del realismo y de los detalles del artista. Es impresionante, casi parece ser una fotografía. De la misma forma, estudia la naturaleza. Aquí tenemos este dibujo de ala de carraca europea y es impresionante de realismo y de detalles. Hace lo mismo con elementos vegetales, como lo vemos aquí en estos dos dibujados, con dibujos con colores, que también permitirían a científicos hoy en día de identificar cada elemento, cada especie de vegetal que está presente aquí. Se conoce también por dibujos, como por ejemplo el dibujo que está en la derecha. Es gracioso porque es un dibujo rápido que representa a la mujer del artista está pensativa y se puede imaginar que es una actitud que tenía a menudo y por eso el pintor decidió inmortalizarla así. Es un pintor que trabaja para grandes personajes. Por ejemplo, realiza el retrato del emperador Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Entonces es un personaje pues, muy importante en Europa, representado con mucho realismo, y al lado vemos también el trabajo que hace el pintor por sí mismo. Ya conocéis sus autorretratos en diferentes épocas. Aquí tenemos el retrato de su padre cuando tenía 70 años. Un retrato que se encuentra en Londres y que también es muy impresionante por los detalles de la cara del padre del autor. Es impresionante, casi podríamos pensar también en una fotografía. Es un pintor que se dedica también a temas religiosos, lo vemos aquí con su Adán y su Eva. Observamos el cierto realismo anatómico y es interesante porque se nota la influencia de Italia. Podemos ver también aquí una pintura de paisaje urbano aquí, con una precisión también muy grande y se nota el conocimiento de la perspectiva geométrica. Otro ejemplo de temas religiosos por este pintor católico en un territorio Alemania que se divide entre católicos y protestantes. Aquí tenemos la fiesta del Rosario, dedicada a la Virgen, aquí con el Niño Jesús. Es un tema religioso, es también la ocasión de hacer retratos de personajes importantes y también es la ocasión de un nuevo autorretrato, porque lo vemos a la derecha. Podemos observar la presencia de un rubio barbudo que lleva un papel en las manos. Bueno, este barbudo es el mismísimo pintor. Se trata efectivamente de Alberto Durero. Durero es un buen representante, me parece, es un genio de la pintura, es un muy buen representante de esta influencia renacentista en Alemania. Aquí vemos a pinturas, pero ya sabéis que es también un artista que realiza grabados muy impresionantes, pero ya lo vimos. Voy a precisar que en esta Europa el Renacimiento se difunde más o menos y que el gótico sigue siendo muy presente. Lo vemos aquí, son dos obras interesantes de finales del siglo XV en Alemania, en el sur de Alemania, y muestran cómo sigue presente el arte gótico. Lo vemos con el altar de la izquierda, que es de un estilo típicamente gótico en sus elementos, en su verticalidad. Y tenemos a la derecha una estatua que queda también una estatua gótica por su representación con una virgen muy grande, más que en realidad, por supuesto, protegiendo a la población que está aquí rezando por su salvación. Claro que se nota la evolución del arte gótico con el realismo del vestido de la Virgen.
y también con rasgos que aparecen más personales y realistas, pero que da un tema de la época medieval, que da un tema bastante gótico. Un gótico que sigue también muy presente en otro país, Inglaterra. Aquí tenemos una fotografía que muestra la capilla de un colegio de Cambridge, del King's College de Cambridge. Entonces se trata de un edificio construido por el orden del rey Enrique VIII. Estamos en la época de las realizaciones en Florencia, en Roma, y se nota entonces el desfase total en el estilo. Aquí tenemos un estilo gótico nacional que se llama el gótico perpendicular, y pues se nota la fuerza del gótico en aquel periodo. Sin embargo, en Inglaterra, un artista ilustra la presencia del Renacimiento. Es Hans Holbein, que ya hemos evocado. Hemos visto también sus retratos de la familia real. Aquí pinta a un noble de la corte inglesa. Lo hace con mucho realismo, por eso se conoce muy bien. Y este pintor, pues, se pintó a sí mismo, hizo un autorretrato que vemos aquí. Un pintor que no es inglés, es un pintor que viene de Suiza, pero que ha pasado mucho tiempo trabajando en Inglaterra. Fue llamado para trabajar y pintar en Inglaterra. De todas formas, estos grandes artistas, lo vimos, buscan clientes importantes, mecenas importantes, y entonces Hans Holbein ha encontrado con el rey Enrique VIII un gran protector, un gran mecenas, y ha trabajado mucho entonces en la corte inglesa. Lo vemos, humanistas y artistas se interesan muchísimo al pensamiento y al arte de la antigüedad. Entre los libros estudiados está la Biblia, que quieren conocer y entender mejor. Es uno de los elementos que provoca debates violentos, que provoca una ruptura en la Iglesia Católica, y son las reformas protestantes. Por eso, en una tercera parte, vamos a evocar la reforma religiosa que conoce la Europa occidental de aquella época, y vamos a ver cómo la Iglesia Católica reacciona frente a esta crítica, a esta oposición, a esta también competencia que aparece a través de la contrarreforma. Pero eso es otra historia que veremos en el video que viene, porque se acabó la misa por hoy.